Shalom, bendiciones para todos. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma tener un nuevo estudio de las Escrituras. Y en este caso, cuando estamos dentro de la cuenta del Homer. Así que vamos a estar estudiando este tema y espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que estén conectados en este momento y vean la transmisión en vivo, o por aquellos que lo vean grabado desde todas las partes, de todos los países donde nos siguen. Bendiciones para todos y que sea una herramienta, un recurso más de edificación, que se transforme en un recurso que sirva para el desarrollo espiritual y que con ello se pueda lograr ese crecimiento personal tan importante y sobre todo en este tiempo. Cuando hablamos de la Torá, que traduce como instrucción, nos enseña que nuestra existencia no es vana, sino que tiene un profundo sentido. Los que estamos en este mundo estamos por un propósito. Quiere decir que no somos cualquiera, sino que estamos parte de un plan y nosotros debemos buscar cuál es el lugar, cuál es la tarea dentro de ese plan. Puesto que el mundo fue creado por el Eterno, eso implica que Él tuvo un propósito al hacerlo. Y de igual manera, las personas que estamos en este mundo. Para algunos el propósito pudiera ser un poco difícil de poder descifrar, ya que no reconocen lo que hay en el entorno y de hecho ni siquiera se conocen a sí mismos. Por lo tanto, para este tipo de personas pudiera no estar tan claro lo que representa su propósito, lo que representa el hecho de vivir. Y por eso mucha gente termina simplemente existiendo o dejándose llevar por lo que otro le indique y viviendo la vida de otra persona en sí mismo. Sin un propósito en la vida, incluso si la persona llega a tener grandes logros o lo que pudiéramos llamar éxito, la persona siempre va a tener como esa sensación de que algo está faltando. La persona siempre va a tener esa sensación de vacío. Lo espiritual solo se llena con lo espiritual. Y a pesar de que estamos en medio de una generación que tiene al alcance tantas cosas para poder satisfacer toda esa demanda de su alma, sin embargo, el alma nunca llega a estar saciada porque las carencias no son materiales, o por lo menos las más relevantes no son materiales, sino que son espirituales. Y hasta que estas carencias no sean atendidas, por más que la persona logre una posición, un estatus, dinero, fama, lo que sea, siempre va a tener ese vacío. Por eso vemos grandes personas a nivel de los medios de comunicación que han logrado tener fama, éxito y sufren de estados depresivos. Muchos de ellos se han suicidado y esto nos indica que la manera como se está buscando una respuesta o querer llenar ese vacío no es de la forma más correcta. Los rabinos enseñan que el alma o el nefesh tiene varios obstáculos que impiden alinearse a la Torá. Y para poder lograr el objetivo se debe trabajar en dos fases del proceso. A través de los salmos podemos ver, y en este caso en el Salmo 34:15, que lo primero es que debemos trabajar en función de apartarnos del mal. Todo aquello que nos desconecta de nuestro propósito, que atenta contra lo que el Eterno ha establecido en nuestra vida, de todo eso tenemos que desconectarnos. Y segundo, realizar o actuar en todo aquello que nos direccione en pro de un propósito, de aquellas cosas que edifiquen, de todo aquello que nos ayude en nuestro desarrollo espiritual y que eso genere un crecimiento o una superación personal. O sea, no podemos hablar de alguien en un nivel elevado espiritualmente si dentro de sí no hay cambios profundos que lo transformen en una mejor persona. El desarrollo espiritual siempre se va a evidenciar como consecuencia de alguien que tiene un comportamiento, que tiene una conducta, que tiene una actitud que vaya en concordancia con la Escritura y en coherencia con lo que dice ser. En este caso,
el desarrollo espiritual viene no simplemente por el hecho de tener un conocimiento. El desarrollo espiritual viene como resultado de una palabra que en nuestra vida nos impacta y genera un compromiso, y por eso se transforma en una revelación, porque empezamos a conectarnos con ello, empezamos a tener conciencia de ello. Y esto los rabinos lo llaman el despertar del cielo. El despertar del cielo viene a ser el resultado de aquello que nosotros adquirimos a través de la palabra y nos quita un velo y nos hace ver una verdad que estaba como que oculta en nuestra realidad. La realidad es aquello que captamos nosotros a través de los sentidos. La verdad es lo que el Eterno revela desde los cielos para que no quedemos presos en la realidad que es subjetiva, ya que la realidad viene a ser los escenarios que el mismo enemigo utiliza para mantenernos presos o sujetos a algo. Y mucha gente toma decisiones en la vida basado en esos escenarios, que son como una especie de espejismo. Y lo frustrante, cuando ya el espejismo se quita, el verte dónde estás y haciendo lo que estás haciendo es lo que causa un mayor impacto. Uno de los grandes autores concerniente al tema del cambio, y en este caso todo lo relacionado con lo que es el Musar, que es el Ramjal, Moshe Luzzatto, en su libro Mesilat Yesharim, este libro Mesilat Yesharim, hablando de la senda de los rectos, habla de muchas cosas sumamente importantes que en este tiempo he vuelto otra vez a estudiar, a revisar, y eso lleva a uno a un estado de conciencia y de rectificación, lo que es el Tikkun Nefesh. El Tikkun Nefesh viene a ser todo aquello que te ayude en tu rectificación, en tu corrección. Dejar de pasar tanto tiempo mirando hacia afuera y dedicar un tiempo a mirar hacia adentro. El gran problema que tenemos nosotros los seres humanos es que hemos invertido mucho tiempo mirando hacia afuera, cuando el gran problema o los grandes obstáculos en la vida son como resultado de lo que hay dentro de nosotros. Esa estructura mental que hemos concebido, de ahí nuestro juicio de valores, de lo que nosotros determinamos que está bien o está mal, de acuerdo a un criterio que viene de un mundo y de una cultura que no necesariamente es la correcta. Y eso distorsiona todo el panorama. Este hombre, Ramjal, establece en sus enseñanzas que el ser humano debe ser vigilante y debe ser diligente. El problema es la actitud pasiva en la cual la persona se abstiene de actuar. La diligencia consiste en actuar con prontitud en la realización y conclusión de aquello que demanda el Eterno. Eso lo podemos ver de esta forma. Una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura de forma clara, contundente, es el hecho de que la palabra dice que el hombre debe amar a su esposa, de que el hombre tiene que tratar a su esposa de forma correcta, apropiada, con delicadeza, al punto que lo llama como vaso frágil. Eso lo sabe cualquier persona que en poco tiempo, leyendo la palabra, se da cuenta de esa cita bíblica. La pregunta es, si se tiene un conocimiento de qué se debe ser el trato hacia la mujer, y en este caso hacia la esposa, que viene a ser tu prójimo más cercano, la pregunta es ¿por qué no se trata así a la esposa? ¿Por qué no se trata con esa delicadeza, con ese amor que la palabra establece? ¿Por qué el levantar la voz? ¿Por qué el ser grosero? ¿Por qué ser ofensivo? Que a veces causa más daño que una agresión física, sin darse cuenta lo que genera como impacto emocional y psicológico en la mujer, que a veces deja una marca muy fuerte por el daño, el impacto que le genera la acción de aquella persona que dice amar a esa mujer. Entonces, si se tiene este conocimiento de cómo tratar a la mujer, ¿por qué no se trata así? Entonces los sabios nos enseñan que el problema
no necesariamente es la falta de conocimiento. El problema es la falta de concientizar lo que conocemos. Una persona puede saberse de memoria de la Biblia, puede saberse de las citas de la Biblia, de todo, versículos, capítulos enteros, todo de memoria, y ser lo peor como persona. Ser un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, una persona con grandes conflictos internos, una persona con grandes crisis personales. Esto nos demuestra que un conocimiento que no se transforme en una práctica, un estilo de vida, en un conocimiento que no nos lleve a cambios profundos, ese tikkun nefesh, entonces simplemente es letra muerta. Cuando nosotros nos damos cuenta de que lo establecido por el Eterno simplemente viene a direccionarnos para mejorar, para trabajar esas áreas donde nosotros hemos identificado un problema, cuando empezamos a tener conciencia, a despertar a ello, vamos a empezar a ver mejores personas. Y eso se va a evidenciar donde hacemos más vida, que es en nuestra casa, donde tenemos una conducta privada y de la cual no nos preocupamos mucho por nuestro comportamiento, por nuestra conducta. Lo que nosotros podemos hacer en lo público no es igual a lo que se hace en lo privado. En lo público mostramos la mejor cara. No en vano, vean las personas en Instagram o en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, las fotos y lo que colocan, y van a ver cómo todo el mundo sale bien vestido, bien arreglado, sonriendo, celebrando un brindis, y luego de tomarse la foto pueden estarse matando, pueden estarse ofendiendo, haciendo cualquier cantidad de cosas. Esto nos muestra que en las redes sociales la gente muestra no necesariamente la verdad de su vida, pero sí lo que desea que otros crean de ellos. Entonces yo muestro la mejor cara o ciertas cosas para que otros piensen lo que yo deseo. Y eso de alguna manera me satisface, y ese es el resultado de una vida con muchos vacíos, que necesita esa aprobación, que necesita un buen comentario, un like o cualquier cosa. Pero cuando nosotros empezamos a madurar en la palabra, cuando empezamos como creyente a crecer, nos damos cuenta que hay cosas que son mucho más importantes que todo esto. Y es el hecho de que podamos desconectarnos y depurarnos por completo de lo que es el viejo hombre. Un viejo hombre que está viciado, que está corrompido, que tiene conductas, comportamientos y actitudes que no son propias de un hijo. Una persona que está consciente de lo que representa como padre, como hijo, como hermano, como esposo, y teniendo esa conciencia, actúa en concordancia con ello, haciendo de un hogar un lugar de bendición, donde las personas quieren estar, no donde las personas deseen huir y lo vean como lo peor. Pero ese es el resultado no de una falta de conocimiento, porque estamos hablando de personas que pueden tener 10, 15, 20, 30 años en una vida como creyente estudiando las Escrituras y tener este tipo de problemas. Esto es el resultado de la falta de conciencia, de esa falta de un despertar a lo que la palabra establece para guiarnos por ello. Por más que una persona pueda leer algo, no significa que ya sea parte de su vida. Hay personas que leen un libro sobre cómo ser un buen esposo. Lo leen y se lo saben de memoria y piensan que como ya leyeron el libro, son buenos esposos. No, leer el libro y conocer lo que dice el libro no te transforma en ser un buen esposo. Un buen esposo viene a ser el resultado de lo que pones en práctica, de aquello que el libro te da como recurso para que tú mejores. Cuando tú tienes conciencia, cuando tú estás alerta, cuando tú eres vigilante, como dice el Ranjal, entonces tú vas a estar atento de los pasos que das, de las palabras que emites, de tus acciones. Lo que pasa es que vivimos en una generación que todo es tan acelerado,
Todo es tan rápido que no nos da tiempo ni siquiera muchas veces a pensar. Compramos algo y no nos hemos terminado de adaptar a lo que compramos cuando ya algo nuevo, mejor, lo supera por completo. Entonces vivimos unos tiempos tan acelerados que van creando ese tipo de condiciones y por eso todo lo queremos como que instantáneo. Y construir una vida, construirse a sí mismo, amerita tiempo, amerita dedicación, paciencia, esfuerzo, perseverancia. Y eso muy poco lo estamos viendo. En cada generación y época, siempre que el hombre lo desee, puede venir a aferrarse a los atributos, pues las cualidades que ellos implantaron poseen una fuerza eterna. En particular, el período de la cuenta del Homer, que es el que estamos viviendo en este momento, y que nos hace ver que necesitamos rectificar en muchas áreas. El problema es que a veces no identificamos el problema y cuando lo identificamos no aceptamos que tenemos un problema. Y eso sucede mucho en las parejas. Cuando vemos que la pareja que el Eterno ha colocado en nuestra vida viene a ser utilizada como una especie de espejo para poder vernos a nosotros mismos y simplemente echamos a un lado a esa ayuda idónea que viene a ser ese complemento que el Eterno establece en mi vida para construirme y para que ella también se construya como mujer. Entonces no aceptamos los aportes que puede darnos, que son valiosísimos, porque vivimos en una generación y en medio de unas condiciones tan machistas, que entonces esto ha desencadenado que surja un movimiento que se va al otro extremo. Y entonces ahora las mujeres están luchando por tener una posición que es del varón, mientras que el varón está en su posición y que lamentablemente no la cumple. Entonces descuida su rol por querer hacer otros roles. Y ahí es donde estamos empezando a ver los grandes vacíos que está trayendo esto y que se ve reflejado en la sociedad por las carencias que hay dentro de los hogares. Y son las cosas que debemos atender. A veces la gente desea conocer tantos misterios, tantas cosas ocultas, tantas cosas que están en la Biblia, códigos y una serie de cosas. Y su vida, que es lo más valioso, su hogar, su familia, sus hijos, no le prestan atención. No buscan qué elementos aparecen en las Escrituras que me ayuden a mí a ser un mejor padre. ¿Qué cosas hay en la palabra que me ayuden a mí a ser un mejor esposo? A tener ese detalle, esa atención, a tener esa delicadeza con esa mujer, la cual la palabra me demanda a mí que yo tengo que amarla, y la cual le demanda a ella que debe respetarme. Y estos dos elementos de amor y respeto, lamentablemente no se están consiguiendo, y lo que estamos viendo un gran abismo dentro de los hogares, si pudiéramos llamarlos todavía hogares, porque parecen más bien residencias donde todos viven, pero no conviven. Donde todos hacen un lugar para dormir, pero no para compartir. Donde 4 personas pueden estar sentados en el mismo sitio y sin embargo no interactuar porque cada quien está sumergido en su teléfono tratando de comunicarse o conectarse con alguien que está lejos y sin darse cuenta se está distanciando de todos aquellos que están cerca. Ese es el mundo y la generación que estamos viviendo. El periodo de la cuenta del Homer es el más propicio para lograr este perfeccionamiento, lo que conocemos como ese Tikkun Nefesh, que nos ayuda a rectificar. Pues desde el momento en que los hijos de Israel salieron de Egipto, y allí es cuando se le da por primera vez a ellos ese nombre como pueblo, como hijo, esa expresión que marcó para siempre la historia de Israel, se abrió ante ellos en este periodo de la cuenta del Homer la senda de la pureza, logrando su total purificación en los 49 días sucesivos para luego llegar a un día 50 donde sería entregada la Torá y de allí la celebración de Shavuot, que para muchos es conocida como Pentecostés.
Una de las cosas que nos enseñan los rabinos es que el individuo que quiera, realmente el que quiera, transformar su vida por completo, necesita mucha fuerza para lograrlo, ya que posee internamente predisposiciones naturales que impiden que el ser humano actúe con prontitud y diligencia. Las actitudes de letargo, indolencia, desidia, indiferencia, flojera, son todos enemigos del proceso, pero son elementos naturales que existen en todos nosotros. El ser humano termina actuando lamentablemente por inercia, de forma mecánica, anulando por completo su libre albedrío. Si nosotros nos damos cuenta que dentro existe esta apatía, esta indiferencia, esta indolencia, este letargo, y estamos conscientes, vamos a poder trabajar, vamos a poder pasar un tiempo de calidad que nos permita poder revisarnos, que podamos sentarnos con objetividad, porque es un trabajo personal, nadie lo va a hacer por nosotros. Un trabajo donde nosotros podamos decir, estas son nuestras virtudes y estos son nuestros defectos, estas son nuestras fortalezas y estas son nuestras debilidades. Y si queremos ser más objetivos y de esta manera mejorar mucho más a aquellas personas con las cuales tenemos una gran relación, a las cuales le tenemos un respeto y consideramos gente de integridad, a ellos también preguntarles, empezando por aquellos que estamos casados con nuestra esposa, y decirle, ¿qué es lo que tú consideras que puede ser una fortaleza o una debilidad en mi vida? ¿Qué es lo que tú ves en mi vida como cosas buenas o malas que yo pueda tener? Pero cuando estamos buscando esta verdad, cuando estamos buscando o procurando un cambio, una rectificación, un trabajo que pueda nivelar, ajustar esas cualidades, también debemos estar conscientes de que pueden decirnos cosas que hay dentro de nosotros que no vemos y que pudiéramos llegar a no aceptar. De nada me sirve que yo le pida a mi pareja o que le pida a alguien que yo aprecio, que yo considero importante, que yo considero objetivo al momento de evaluar, que me diga qué es lo que ve como fortaleza o debilidad en mi vida y que yo no lo acepte, que yo lo rechace. Porque entonces yo estaría entrando en un autoengaño y no tiene sentido eso. Buscar la verdad es algo que amerita que nosotros estemos conscientes que nos van a decir o vamos a ver cosas que no son de las cuales nos sentimos plenamente bien con ellas. Son cosas que hay dentro de nosotros con las cuales no nos sentimos, vamos a utilizar esta expresión como que orgullosos de ser así, pero que nos causan daños y que le causamos daño a otras personas con esa actitud. Que podamos ver que a lo mejor tenemos problemas de envidia, problemas de celo, de arrogancia, resentimiento, raíces de amargura, personas iracundas, personas que no son respetuosas, que no son temerosas, falta de integridad, falta de humildad. Hay tantas cosas que el ser humano posee, unas en mayor escala que otras, y que lamentablemente no vemos. Por dentro nuestra vida es como un campo minado, donde vemos que a través de nuestra palabra y nuestras acciones vamos como que explotando bombas sin darnos cuenta. Y si no tenemos conciencia de ellos, lamentablemente vamos a seguir lastimándonos y vamos a seguir lastimando y dañando a otras personas. Personas que de labios decimos amar, apreciar, valorar y que son importantes, empezando por la esposa y los hijos, inclusive hasta los mismos padres. Pero a través de nuestras acciones no reflejamos que realmente existe ese amor, ese respeto y esa valorización. Por lo tanto, este periodo de 49 días
fue de un intenso refinamiento de carácter. Por 49 días, el pueblo de Israel y nosotros actualmente meditamos, evaluamos, reflexionamos mucho en todo ello. Porque es como si fuéramos subiendo de un peldaño, de uno en uno, vamos ascendiendo por una escalera interna que expresa mucho la parte emocional o sentimental que hay. Y de esta manera poder lograr una pureza más elevada. Este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en nuestras vidas como lo tuvo en su momento hace más de 3000 años para un pueblo que recibió en Sinaí la Torá. Así como en su momento se fue esclavo en Egipto, podemos también ser esclavos de nuestra personalidad, podemos ser esclavos de una relación, de un lugar, de una condición. Podemos ser esclavos de una mala cualidad o de una cualidad mal direccionada, impulsados por fuerzas que no vemos, pero que ejercen mucho control en nuestras vidas, sobre las cuales muy a menudo parecemos que no terminamos de desarrollar dominio propio. Por eso vemos a veces en parejas o en relaciones donde hay problemas y en medio de la crisis, en medio de ese punto de quiebre, se establece como consecuencia de la tensión una separación. Y como recurso, la persona inmediatamente alega que va a cambiar, que va a mejorar, que ya no va a ser igual. Y como no hay como sus palabras no tienen ese peso que pueda validar las cosas que está diciendo, entonces apela al hecho de te lo prometo, te lo juro, que va a ser así y que voy a cambiar. La situación pasa, a la semana, a los 10 días, un poco más o hasta un poco menos, vuelve a salir el viejo hombre que peleaba, que gritaba, que ofendía y hasta podía llegar a golpear. Ese tipo de situaciones en las que se está esclavo viene a ser el resultado de la falta de amor propio. Cuando yo no me amo a mí mismo, yo voy a permitir que ese descontrol de las cualidades yo pueda actuar de manera inapropiada o con impiedad en mi propia contra, pero de igual manera contra otros. Por eso, estos 49 días de la cuenta del Omer, los sabios nos enseñan que son como 49 peldaños de una escalera, que son pequeños, que son graduales estos pasos hacia la meta crítica. Hay un masé donde un rey le dice a su hijo que si él llega a mover una roca inmensa que había allí, la llega a mover hacia una colina, la llega a colocar allá, dice, ese día yo te entrego todo el reino a ti. Este joven, viendo lo que había colocado su padre como demanda para poder heredar el reino, acudió a un sabio y le preguntó al sabio, ¿qué es lo que mi padre en verdad me está pidiendo? Porque eso es imposible que yo pueda mover esta roca o llevar esta roca hasta ese lugar. El sabio le respondió, tu padre te dijo que movieras la roca a ese lugar, pero no te dijo cómo. Por lo tanto, tú todos los días, tú puedes agarrar un martillo, quitar un pedazo de esa roca y subirlo. Y todos los días tú vas subiendo un pedazo hasta que toda esa roca grande esté arriba. Evidentemente, no lo vas a hacer en un día, no lo vas a hacer en meses, no lo vas a hacer un año, a lo mejor te lleve más tiempo, pero esa roca va a estar arriba. ¿Qué es lo que nos tratan de enseñar los sabios? Los cambios en la vida son como esa roca que hay que mover.
y que muchas veces no vamos a poder moverla toda por completo. El trabajo personal, lo que es la rectificación del alma, lo que es el mejorar, el corregir nuestra vida, es un trabajo diario, de paciencia, de constancia. Y poco a poco vamos rompiendo algo de esa roca que puede ser nuestra alma, donde estamos quitando un poco de ese ego, quitamos un poco del celo, de la envidia, de la apatía y de tantas cosas que tenemos que nos causan daño, pero que también le causa daño a otros. Y de esta manera podemos mejorar, de esta manera podemos crecer y así poder tener una mejor vida. Por lo tanto, tenemos este tiempo de la cuenta del Omer que nos da la oportunidad de poder concientizar muchas cosas. Este es un tiempo donde dice que desde los cielos el Eterno está atento a todo aquel que desea mejorar, cambiar, y es el más propicio para quitar esos velos que hacen que la persona esté como en un cautiverio, que la persona esté como en una prisión, que es su realidad, y poder quitar esos escenarios y revelarle la verdad. Este movimiento de cambio, de paso a paso, es el que trajo como resultado y alejó a nuestros ancestros en Israel al salir de Egipto de esa mentalidad de esclavo que había sido impuesta sobre ellos durante 210 años. Nuestros ancestros interiorizaron las voces de esos opresores y en muchas formas olvidaron lo que era vivir vida llena de opción y esperanza. Y por eso, salir de Egipto hasta cierto punto fue fácil, pero que Egipto saliera de su mente fue el trabajo de mucho esfuerzo, paciencia, constancia, dedicación. Unos lo lograron, otros no lo lograron lamentablemente. Lo que nos define como seres humanos es el hecho de tener un libre albedrío, y en Egipto esto nos fue negado. Pero se nos dio la oportunidad de poder ser libres, de poder mejorar, de poder cambiar, de hacer uso del libre albedrío, de ese hermoso regalo, de romper con una mentalidad de esclavo. Y que cada día podamos cambiar. Somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambio. El perro terminará siendo perro, el caballo siempre será caballo, el burro será siempre un burro, pero el ser humano no. Lo normal en el ser humano es que cambie, que rectifique, que mejore. Y lamentablemente muchos no lo están haciendo. Entonces, en vez de vivir, simplemente existen. Una de las cosas que vemos nosotros en la Escritura y que me parece una cita que deberíamos mantener presente en nuestra vida como parte de ese reto diario, como parte de ese desafío, es el hecho de lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a este mundo, a este sistema. Y eso es algo que viene a ser lo particular, lo personal en cada uno de nosotros. Cada uno decidirá si este mundo rige su vida o si nosotros somos capaces de hacer el cambio o hacer algo diferente en esta vida. Por ello es que todo lo que nosotros vemos, y las mismas palabras nos los muestra a través del proceso de santificación, que por ser un proceso es algo progresivo, no es instantáneo. Los cambios en la vida son de la misma forma, nada se logra de un día para otro. El concientizar algo nos lleva tiempo para que ese cambio se dé de manera profunda y se haga parte de nuestra naturaleza. Muchas personas creen que por leer un libro que se titula Cómo ser el mejor esposo del mundo, piensan que al leer ese libro ya lo leyeron, ya son buenos esposos. Hay personas que piensan que leer Cómo ser el mejor padre, leyeron el libro, se lo saben de memoria, creen que son los mejores padres. Y eso no es así, eso es un autoengaño.
Tú puedes leer el libro, tú puedes memorizarte el libro, pero hasta que tú no concientices lo que tú estás leyendo, hasta que no haya en ti un despertar a lo que lees allí, y de igual forma lo más importante que es a la palabra, a lo que está en la Torá, nunca el cambio se va a dar. En la Escritura nos muestran de forma contundente el hecho que tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que amar a nuestras esposas. La pregunta es por qué personas que conocen las Escrituras no honran a sus padres, o por qué no aman a sus esposas o las tratan como dice la Escritura. Entonces el problema no es un asunto de conocimiento, el problema es un asunto de concientizar lo que se conoce, de tener compromiso con aquello que se aprende para generar un cambio. El problema es que la persona que es soberbia cree que lo sabe todo y eso impide el cambio. La persona que tiene ese orgullo, que tiene esa prepotencia, piensa que posee la verdad absoluta, que de pronto lo que leyó, lo que aprendió es suficiente, mientras que está viendo alrededor cosas que no necesariamente son la verdad. Las personas que tienen problemas con su temperamento, que son realmente iracundos, que tienden a gritar, que tienden a ser personas que cualquier cosa los irrita, muchas veces confunden el temor con el respeto. Y mientras que en su casa puede ser que le tengan más bien este temor, él cree que hay un respeto. Y hay cosas que pueden estar sucediendo en su casa que él no sabe y piensa que todo está bien, porque se las ocultan. Y se las están ocultando porque saben la forma de reaccionar de esta persona. Y la forma de reaccionar es que se puede transformar en un monstruo. Entonces, para evitar ese mal rato, es mejor no decir nada y quedarse callado. Ese es el gran problema que hay en este tiempo. Esta situación que estamos viviendo ha reflejado los grandes vacíos, las grandes carencias que hay dentro del hogar, donde las personas de pronto no se soportan, donde hay choques, donde vemos grandes conflictos, grandes crisis dentro de la pareja. Y es el resultado que no hay un trabajo interno, que las personas están pensando más hacia afuera, lo que yo quiero que la gente vea en mí. La gente está más pendiente de lo que otro pueda decir de mí, gente con necesidad de aprobación, personas que quieren figurar en las redes. Yo quiero tener tantos seguidores. Para muchas personas de pronto que no le den un like puede ser sumamente difícil de aceptar. Entonces vivimos en un mundo de tanta apariencia, vivimos en un mundo de tanta falsedad, tan subjetivo, y que lamentablemente la gente se está adaptando a este mundo, cuando la palabra dice que no nos adaptemos, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación. Entonces la transformación tiene que ver con lo externo, pero dice que la transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces no hay una transformación externa si no hay una renovación interna. La renovación interna será la que genere una transformación y que podamos ver un comportamiento, una conducta, una actitud totalmente diferente. Y dice que cuando esto se da, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta. Esto es sumamente importante. Nuestras acciones siempre van a ser el resultado de lo que nosotros aceptamos internamente. Y es lo que expresamos a través de nuestras acciones, de nuestras obras. Por lo tanto, nuestra acción muestra mi identidad, lo que yo soy, mi temperamento, mi carácter, lo que yo concibo internamente, lo que tiene valor, lo que es más importante en mi vida. Por las acciones conocemos a las personas y podemos tener más o menos un concepto de ellas. Sin embargo, al ver todo esto, nos preguntamos, ¿nuestras acciones qué reflejan?
me siento en verdad satisfecho, me siento bien con quién soy, con la forma con la cual me comporto, me conduzco. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué piensa mi pareja de mí? ¿Qué puede pensar mi pareja de mí? ¿Qué pueden pensar mis hijos? ¿Seré yo un ejemplo para ellos de lo que debe ser un esposo y lo que debe ser un padre? Los hijos están en mi casa con un deseo de compartir, de estar, o simplemente están deseosos de irse de la casa porque no me soportan. No nos podemos autoengañar, o por lo menos no deberíamos. No podemos caminar y taparnos los ojos. La gente, lamentablemente, no desarrolla una relación con el Eterno porque tiene una estructura religiosa. Y esa estructura religiosa establece una serie de cosas que se hacen de forma mecánica, que no se transforman en una conexión, en un vínculo con nuestro Padre Celestial. Y eso se ve reflejado también en las demás personas. La manera de orar de forma mecánica, o porque tengo que hacerlo, o porque no refleja realmente la kavaná, la intención, la motivación que en verdad el Eterno demanda. Y eso es lo que trae los grandes vacíos en el ser humano, y por eso no terminamos de cambiar, por eso no terminamos de superar muchas cosas. Y de esa manera podemos también tener una relación con la pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los hermanos, con los amigos. Porque tenemos unos conceptos totalmente distorsionados. El éxito en la vida no es tener mucho conocimiento, sino lo que aporta para cambiar la vida. Si no se tiene conciencia de lo que se estudia y lo evaluamos de forma correcta para aplicarlo a la vida, eso simplemente es letra muerta. Yo puedo hablar con alguien sobre un libro que trate el tema de pareja, de padre, y puede saberse el libro, y sí, yo lo leí, y me parece interesante, y menciona todo esto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y cuándo lo va a poner en práctica? La pregunta que nos hacemos, ¿y cuándo yo voy a ver a esa esposa o esos hijos alegres como consecuencia de acciones que reflejan que realmente ese libro, o lo que leyó, lo que estudió, se transformó en bendición? Porque si no es así, lo que me estoy llenando de un conocimiento que lamentablemente no está produciendo ningún cambio. Y yo me estoy autoengañando. Por eso es que hay personas que piensan que por estudiar o leerse un libro de un tema, creen que en ese tema ya están bien. Que de pronto, porque yo me sé varias citas bíblicas de cómo ser un buen esposo, ya yo soy un buen esposo. Y eso no es verdad. Hasta que yo no viva lo que yo estoy estudiando, hasta que yo no respete y valore lo que represente mi esposa como ayuda idónea, lamentablemente eso es letra muerta. Solamente hay información en mi intelecto y no estoy entendiendo lo que representa la Torá como propósito al revelarme lo que está allí. El verdadero sentido de todo esto es trabajar con aquello que estamos estudiando. Y ese es el reto, el desafío diario. Hasta que eso se haga parte de nosotros, hasta que eso sea natural, parte de mi naturaleza, como un hábito. El problema es que vivimos en una generación que desea todo instantáneo, una generación que no tiene paciencia, que no tiene tolerancia. La búsqueda del Eterno, dicen los rabinos, los grandes sabios, que debe ser con la misma intensidad que buscamos aquello que es importante y relevante para nosotros. ¿Cómo buscamos nosotros aquello que genera un disfrute, un placer, bienestar? ¿Cuánto tiempo le invertimos? ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera tenemos que hacerlo en procura del cambio. El problema es que la gente se autoengaña. Para los placeres de la vida hace cualquier tipo de sacrificio, pero para mejorar, para ser a alguien conforme a la palabra, no hace lo mismo, se cansa.
desiste. Hay personas que estudian algún tema con un maestro y quedan impactados, quedan como en shock. Y dicen que es como si les abriera una puerta ese tema y que los impactó y que se dieron cuenta de muchas cosas. Pero ¿qué sucede al día siguiente? ¿Qué sucede a los 2 días? Esta persona sigue actuando y se sigue comportando como si nunca hubiera estado en la enseñanza. ¿Eso es por qué? Porque si no se tiene conciencia, si no internalizamos, no vamos a lograr nada. El problema es que son pocos los que estudian temas que ayuden realmente al desarrollo espiritual, que conlleva un crecimiento personal. La gente le gusta estudiar los misterios, código, el fin del mundo, la cosa, todo esto. Y no estudian algo tan importante como lo es ¿quién soy yo? Cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor hijo, cómo actuar como un verdadero hermano. ¿Cómo puedo tener una verdadera relación con el Eterno? ¿Cómo entender quién soy y cuál es mi propósito? Entonces a veces queremos descubrir misterios de afuera cuando nuestra propia vida es un misterio para nosotros mismos. Tenemos una generación hambrienta de conocimiento. Una generación hambrienta de conocimiento, pero descuidada por completo con su vida y con su entorno. O sea, son personas que desean aprender por aprender, tener un conocimiento para decir que saben o hablar con otro y mostrar que saben, porque de pronto desean depurarse de alguna mentira religiosa, pero no buscan la verdad que les da aquello para mejorar su vida y no simplemente seguir existiendo guiados por el viejo hombre. Solo aquel que remarca un concepto, y por eso es que dentro de la cultura hebrea el estudiar tiene que ser como resultado de un remarcar. Por eso es que la Torá todos los años se estudia y se vuelve a estudiar y se vuelve a estudiar hasta que se haga parte de tu vida y tú actúes, acciones en ella. Solo aquel que remarca un concepto hasta que lo llegue a vivir, hasta que ese concepto se transforme en parte de su vida, es el que va a ver un cambio. Y es allí cuando va a estar consciente y se va a dar cuenta que simplemente existía y que estaba en una cárcel. El objetivo no es saber las cosas. El objetivo no es saber las cosas. El objetivo es integrarlas a nuestra vida. Integrarlas a nuestra vida. Hay tantos libros que son importantes y que nos ayudan a nuestro desarrollo espiritual. Libros como Orhok Sadikin, Hobok Halebabot, Derech Hashem, Mesilá Yesharim, que son la base de la enseñanza rabínica. Son la base de lo que se conoce como Musar, que nos ayuda a que esos principios y fundamentos sean la base de nuestra vida. Eso que se transforma en ética, en principios, en valores, que nos ayudan a tener un comportamiento, una conducta, una actitud. El problema es que los temas de Musar no son los de interés. Si estuviéramos hablando de Cábala, si estuviéramos hablando de escatología, si estuviéramos hablando de temas que tengan que ver con guerra espiritual, si estuviéramos hablando de temas que tengan que ver con el anticristo, entonces tendríamos mucha gente atentas al tema. Mucha gente conectada. La gente le gusta esa parte sensacionalista, amarillista, el show. La gente no le importan los temas que los ayuden a mejorar y que los ayuden a crecer. Temas que tengan que ver con la integridad, con la humildad, con la santidad. Son los temas que nadie desea ver. Y por eso es que estamos viendo una sociedad que se está degradando tanto. Por eso estamos viendo cómo dentro de las familias cada día se están destruyendo más. Porque eso está mostrando el vacío que hay internamente en el ser humano. Estos temas de Musar lamentablemente no son del interés de las personas.
porque tratan con aquello que hay dentro de ellos. Y para muchos es difícil poder soportar que dentro de ellos hay cosas que no son las mejores. Las personas no miran hacia adentro. Y cuando yo no miro hacia adentro, entonces el Yetzer Hará, la mala inclinación, actúa con plena libertad. Porque no hay oposición dentro de mí. Hay un viejo hombre que sigue dominando. Y eso es lo lamentable. Personas que dicen amar al Eterno y tienen problemas con tanta gente. Le deben a todo el mundo. Personas que hablan de integridad y se comprometen con algo, no cumplen. Personas que supuestamente son hijos del Eterno y que deben ser diferentes, y el testimonio que están dando en la calle es de lo peor. Entonces, ¿dónde estamos? Pero les gusta el conocimiento. Les gusta figurar. Les gusta mostrar o reflejar que saben mucho, pero que no viven nada. La persona que desea mejorar, enseñan los rabinos, enseña la Torá. El que desea mejorar, que desea avanzar, que desea crecer, que desea madurar, debe estudiar temas de Musar. Debe estudiar estos temas, porque es lo que extraen como principios, como fundamentos de la Torá, de la Escritura. Estar comprometido con la concientización de lo que el Eterno nos revela en la Torá, en procura de ser otro tipo de persona, de vencer el viejo hombre. La cuenta del Omer no es simplemente para que publiquemos hoy día del Omer, un día menos, nos acercamos a Shavuot, qué bonito. Hoy es el día de esto con aquello. Eso no tiene sentido si no nos sentamos un tiempo a reflexionar, a meditar. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Hasta cuándo yo sigo teniendo este problema? ¿Hasta cuándo yo sigo luchando contra esto? Es la única forma, si no nos estamos cayendo en mentiras. De allí vemos personas con mucho conocimiento, pero que no tienen un desarrollo personal. Hay cosas que están muy apegadas, enraizadas a su naturaleza y que no luchan contra ellos. Por eso es que son fortalezas que deben ser destruidas. Pero el hombre no las ve o no las quiere ver. Y estas cosas son las que controlan por completo al ser humano y anulan el libre albedrío. Y termina la persona actuando por instinto. Una persona que reacciona por las emociones o que simplemente se guía por aquello que le genera un disfrute, un bienestar. Eso es lo lamentable. ¿Cuánto tiempo ha dedicado usted a sentarse y evaluar qué tiene como virtud y qué tiene como defecto? ¿Cuánto tiempo ha dedicado por usted darse cuenta qué es lo que tiene usted como fortaleza y qué tiene usted como debilidad? ¿Cuáles son las que identifica? ¿Cuáles son las que está tratando? ¿Cuáles son las que ha mejorado? Cuando usted está con su pareja está viendo a alguien diferente. Cuando usted está viendo con sus hijos, los está viendo, compartiendo con ellos, ellos desean estar con usted, compartir con usted, lo tienen como ejemplo. Sus hijos lo ven a usted como a alguien a quien admirar, a quien copiar. Porque si no es así, lamentablemente no está dando lo que conforme a la Torá debería dar, debería transmitir. Una persona que no asume esto como un desafío, como un reto diario, en aquello que desea mejorar, puede llegar a tener recaídas. Es como una especie de adicción. Si la persona está enfocada en mejorar, de cambiar, de rectificar, puede reincidir en ese mal hábito. Hoy te trato con cariño, mañana te vuelvo a gritar. Hoy te valoro, mañana no te reconozco. Lo que no se concientiza, nunca se avanza. Lo que nosotros no concientizamos, nunca vamos a poder avanzar.
Es un desafío diario el trabajo personal. Ver con claridad el daño que nos podemos causar a nosotros mismos, pero que también le causamos a todos aquellos que nos rodean. El daño que genera un mal hábito. O sea, la persona piensa que aquello que aprende intelectualmente ya lo cumplió, que ya logró la meta. Está totalmente equivocado. Si ya lo sabe, ¿por qué no actúa conforme a lo que no sabe? Es porque no lo tiene presente, porque no está consciente de ello, porque no lo ha concientizado. Por eso es que la Torá nos enseña que el mejor método es repetir. Por eso es que Pablo lo decía. Yo no me canso de repetirle siempre estas mismas cosas. Es tan así que los grandes sabios estudiaban 4 horas diarias un tema de Musar para que eso se hiciera parte de su vida, para eso poder remarcarlo hasta que eso se transformara en parte de su naturaleza. Un libro, por muy bueno que sea, nunca va a causar un impacto positivo hasta que la persona no lo internalice. Y este logro no se alcanza rápidamente, es un proceso. Tener un gran conocimiento no significa tener una gran relación con el Eterno. Tener un gran conocimiento no significa que yo tenga un gran desarrollo espiritual. Muchas personas desean que se les dé un consejo que les cambie la vida por completo. Deme un consejo para mejorar, deme un consejo para cambiar. Y creen que una palabra dicha inmediatamente va a transformar toda su vida. Eso no es así. Los grandes sabios nunca dieron un consejo. Los grandes sabios transmitieron, enseñaron la forma de trabajar diariamente tus cualidades. Un sistema, una metodología para que cada palabra se hiciera parte de la vida de ellos y pudiera mejorar en todos los aspectos. Párrafo que se lee se haga parte de la vida y el remarcar lo que hace la diferencia para poder aplicarlo. Un gran rabino que dejó grandes escritos para bendición, como lo es Israel Salanter, dijo en un tiempo que era más difícil cambiar una cualidad que leer todo el Talmud. De hecho, tú puedes leer una hoja al día y terminarías leyendo todo el Talmud en 7 años. Y dice que es más fácil cambiar una mala cualidad que leer todo este libro. Imagínense lo difícil que puede ser. Por eso es que estudiar un tema no es cuestión de saberlo, es vivirlo. Hay gente que sabe citas y las memoriza, pero no vive nada. El rabino Sheruhan estuvo 6 meses estudiando un solo concepto, tratándolo todos los días, dedicando 6 horas a este solo concepto. Y él enseñó que las buenas cualidades no se adquieren tan rápido, que es una conquista a uno mismo, que es una labor diaria. El problema es que para muchas personas es más cómodo estudiar, saberse cosas de memoria, usar elementos judíos, adoptar tradiciones judías, pero trabajar internamente no lo van a hacer. Mejorar y rectificar no lo van a hacer. Cambiar su estructura no lo van a hacer. No en vano, el mismo Eterno, hablando a través de los profetas, por eso hizo el énfasis de cuán importante es la circuncisión del corazón. Quitar todo aquello que internamente genera el daño. El rabino Segal, uno de los grandes de este tiempo en enseñanzas de Musar, y que ha enseñado por más de 30 años sobre estos temas, a diario, dice que los lee constantemente y que está avanzando poco a poco.
El mismo Pablo en su momento dado dice que él no cree haberlo alcanzado. La santificación, el cambio, la rectificación, el tikkun nefesh, es una conquista, es una lucha diaria. El camino de los tzadikín tiene como objetivo arreglar las cualidades de las personas. Y por eso se le llaman midot a las cualidades. Pero midot también traduce como medida. Por lo tanto, todas las personas debemos tener una medida correcta en cada una de las cualidades. El problema es que hay un desajuste. Y hasta que no tengamos conciencia de ello y no empecemos a ajustarla, lamentablemente vamos a cometer muchos errores y vamos a causar mucho daño. Todas las personas dicen que es importante ser alguien ejemplar, ser una buena persona. Y hasta cierto punto, el hecho de mejorar, el asunto es cómo. Cómo poder mejorar, cómo poder cambiar. Y es allí donde se enseña sobre todo esto. Y la Escritura nos muestra que hay un camino para poder cambiar, una senda para poder cambiar. El rey Salomón dijo, mejor pon atención a dedicar a tu vida a cosas realmente importantes. Lleva a tu vida a cumplir los mandamientos, porque la vida se transforme a través de un desarrollo espiritual. Piense por un momento, ¿qué es lo que nos llevamos de este mundo? ¿Qué es lo que nos llevamos de este mundo? Nosotros nos llevamos de este mundo aquello en lo cual nosotros nos convertimos, no aquello que nosotros adquirimos en la vida. Usted no se lleva los bienes, la casa, el carro, el dinero en el banco, nada de eso se lo va a llevar. Usted no se va a llevar de este mundo aquello que usted adquirió como material. Usted se va a llevar de este mundo aquello en lo cual usted se convirtió. Tu esencia, tu alma es lo más importante, es lo que está dentro de ti. Y si esa alma no se convierte, si esa alma no se empieza a renovar, empieza a cambiar, lamentablemente estás en riesgo. Y son las cosas que hay que prestar atención. Y todo el objetivo es tener conciencia de cómo fuiste creado y que eres lo más importante. Al punto que vemos en la misma escritura, en el Salmo 91, que el mismo Eterno habla a los ángeles acerca de nosotros para que estén pendientes. O sea, somos los únicos que podemos beneficiarnos con toda la creación. O sea, el alma del hombre es lo más importante. O sea, no podemos equivocarnos pensando que la vida es tener cosas, adquirir cosas. Rico no es aquel que tiene más. Rico es aquel que se siente satisfecho, que se siente alegre con lo que tiene. El éxito en la Torá se mide no por las posesiones y por aquellos que logra, sino por cuánto esfuerzo tú has dedicado para superarte a ti mismo. Cuánto tiempo, cuánto tú has colocado para poder mejorar, para poder rectificar. El éxito se mide en cuánto hemos avanzado internamente, en quién me he convertido, cuál es mi comportamiento, mi conducta, cómo llegar a ser una mejor persona, cómo en cada área donde yo tengo una responsabilidad, lo mejor de mí, porque me estoy alineando al camino del Eterno, conforme a principios, a valores. ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de esposo soy? ¿Qué clase de hijo, de hermano, de líder, de amigo soy? Eso es lo importante. Como el objetivo principal de la creación es el desarrollo de la misma, debemos tomar en cuenta que poseemos 5 fuerzas, que son los sentidos, y que a través de ellos nos alimentamos. Todos los actos del ser humano
son a través de los sentidos. Y estos sentidos son alimentados por el entorno y son los estímulos los que vienen a promover o a crear una condición donde la persona reacciona producto de una emoción. Y puede ser positiva, puede ser negativa. Todo depende de lo que haya dentro de nosotros. En el ser humano existen cualidades. Y si no trabajamos las cualidades, si no mejoramos, estas 5 fuerzas que son los sentidos seguirán dominando. Y yo veré lo que me guste, lo que me provoca, oiré lo que me guste, lo que me provoca, y así con cada uno de los sentidos que en vez de ser nuestros siervos, se transforman en nuestros dueños. Y en vez de actuar conforme a un libre albedrío, somos personas que actuamos por reacción frente a un estímulo, porque eso genera una emoción dentro de mí que yo no puedo controlar. Por eso es que los sentidos hacen que las medidas de nuestras emociones suben o bajan, o que también se mantengan en equilibrio. Y por eso es que tienen que ser tratadas, porque estas emociones afectan nuestras cualidades. El entorno puede influir para bien o para mal en nuestro proceso de cambio, para fortalecer o disminuir. Todo depende. La persona debe tratar con toda su fuerza en la medida adecuada y tener el control de los sentidos. Dice la palabra en la carta a los Hebreos que aquellas personas que han alcanzado madurez son como resultado de obedecer la palabra y ejercitar los sentidos, y de allí el poder discernir el bien y el mal. Por eso es que es tan importante. Así que este tiempo de la cuenta del Omer, que podamos aprender que no hay un camino mejor que el camino al cambio, que el camino al desarrollo espiritual, del crecimiento personal. Que podamos mirarnos al espejo y podamos decir que nos sentimos bien por ver en aquello que nos hemos convertido, que nos sentimos bien porque nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud habla de quién es el Eterno en nuestras vidas. Y que no pasemos tanto tiempo con tanta retórica diciendo todo lo que conocemos, pero que no aplicamos nada. Hablando del Eterno cuando no tenemos una verdadera relación con Él. Cuando decimos orar y lo que hacemos son simplemente vanas repeticiones que de forma religiosa cumplimos para no sentirnos mal. Que leemos la Escritura por inquietud o por conocimiento, mas no buscando la verdad, mas no buscando una instrucción de cambio, de que me mejore. Debemos trabajar muchísimo. Pasemos un tiempo para reflexionar, para meditar, para evaluar qué es lo que estamos haciendo realmente con nuestra vida. Pidámosle al Eterno que nos revele qué cosas tenemos que cambiar, hasta cuándo nos vamos a autoengañar, hasta cuándo vamos a tapar nuestros ojos con las manos para no ver lo que puede ser doloroso y que no aceptamos. Busquemos mejorar. O como lo decía al principio, aquellas personas que amamos, que valoramos, a la esposa que se transforma en un espejo, preguntarle qué cosas considera que tenemos que mejorar, que cambiar, qué cosas tenemos que son buenas, que son parte de esas bondades, de esas fortalezas que tenemos, de esas cualidades positivas, pero que también nos diga dónde están esas debilidades, dónde están esos elementos, esas cualidades negativas para poder trabajarlas. Y enfocarnos, dedicarle tiempo, ser perseverante, ser paciente, ser constante en ese trabajo diario. El desarrollo espiritual es una conquista de nosotros mismos. Que este tiempo de la cuenta del Omer sirva para esos cambios y que podamos cada día ser mejores. Que ese sea nuestro gran desafío, nuestro gran reto, ser mejores personas en cada área.
Hoy me comprometo a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a ser un mejor hijo, a ser un mejor hermano. Que sean mis acciones las que reflejen quién soy en el eterno. Que sea mi comportamiento el que exprese realmente si soy hijo o no soy hijo. Que el Eterno nos ayude y que nos guíe en este proceso. Y que sea la palabra del Eterno la que se transforme en esa lumbrera para guiar nuestros pasos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.